Louis Van Schoor, el vigilante letal del apartheid. En la turbulenta Sudáfrica de los años 80, marcada por las tensiones raciales y la violencia del apartheid, emergió una figura que encarnaría la controversia y el terror. Louis Van Schoor, este exoficial de policía y guardia de seguridad, se convirtió en un símbolo oscuro de justicia por mano propia, dejando una estela de muerte y preguntas sin respuesta. Los primeros años y la formación de un vigilante. Sibrand Jacobus Lodewicus Van Schoor nació en 1951 en Sudáfrica. Desde joven mostró interés por las fuerzas del orden, lo que lo llevó a unirse a la policía. Su dedicación y habilidades lo destacaron, especialmente en el entrenamiento de perros policía. Sin embargo, su carrera en la policía fue breve y pronto se trasladó al sector privado como guardia de seguridad en East London, una ciudad asediada por el crimen. El auge de un asesino en serie. Entre 1986 y 1989, Van Schoor patrullaba los locales comerciales que protegía con una pistola de 9 mm cargada con balas expansivas. Su modus operandi era claro y letal: disparar sin advertencia a cualquier persona que considerara una amenaza. Aunque afirmaba que sus víctimas eran delincuentes sorprendidos en flagrante delito, la realidad era más sombría. La mayoría de los abatidos eran hombres negros, lo que suscitó sospechas de motivaciones raciales en sus acciones. Van Schoor, sin embargo, negaba cualquier sesgo racial, insistiendo en que simplemente hacía su trabajo. Las autoridades policiales de la época clasificaron 32 de sus homicidios como justificables, aceptando la versión de Van Schoor de que actuaba en defensa propia o protegiendo propiedades. No obstante, las comunidades negras vivían aterrorizadas, y las historias sobre el vigilante blanco que mataba sin piedad se propagaban, exacerbando las tensiones raciales ya existentes. Perfil psicológico y motivaciones. Analizar la psique de Louis Van Schoor requiere adentrarse en el contexto sociopolítico de la Sudáfrica del apartheid. La segregación racial institucionalizada y la propaganda que demonizaba a la población negra pudieron haber influido en su percepción del otro como una amenaza constante. Esta mentalidad, combinada con su formación policial, pudo haber fomentado en él una visión distorsionada de justicia, donde se erigía como juez, jurado y verdugo. Algunos expertos sugieren que Van Schoor podría haber desarrollado una especie de complejo de Salvador, creyendo que sus acciones eran necesarias para mantener el orden en una sociedad que, según su perspectiva, se desmoronaba. Esta autojustificación le permitía racionalizar sus crímenes como actos de servicio público, ignorando la moralidad y las implicaciones éticas de sus acciones. Contexto sociopolítico y su influencia en la psique de Van Schoor. Para comprender plenamente las acciones de Van Schoor es esencial situarlo en el contexto de la Sudáfrica de los años 80. El apartheid, un sistema institucionalizado de segregación racial, no solo dictaba las políticas gubernamentales, sino que también permeaba la vida cotidiana y las percepciones individuales. Este entorno fomentaba una mentalidad de nosotros contra ellos, donde la deshumanización del otro se convertía en una norma social. Van Schoor, como exoficial de policía y posteriormente guardia de seguridad, operaba en un entorno donde la violencia racial estaba en muchos casos sancionada o al menos tolerada por las autoridades. Esta atmósfera pudo haber reforzado sus prejuicios y proporcionado una justificación externa para sus acciones violentas. Según informes, Van Schoor afirmó que la policía conocía y apoyaba sus acciones, sugiriendo una percepción de impunidad y respaldo institucional. Perfil psicológico. Entre el deber y la desviación, analizar el perfil psicológico de Van Schoor requiere una exploración de varios factores. 1. Justiciero moralista. Los justicieros moralistas son individuos que creen estar actuando en defensa de valores o normas que consideran amenazadas. En el caso de Van Schoor, su papel como guardia de seguridad le otorgaba una posición de autoridad desde la cual podía racionalizar sus acciones como necesarias para mantener el orden. Esta percepción se ve reforzada por su declaración de que simplemente estaba haciendo su trabajo al enfrentarse a presuntos delincuentes. 2. Desensibilización y cosificación de las víctimas. La constante exposición a la violencia puede llevar a una desensibilización, donde el individuo se vuelve insensible al sufrimiento ajeno. En el contexto del apartheid,
la propaganda y las políticas racistas deshumanizaban sistemáticamente a las personas negras y de raza mixta, facilitando que individuos como Van Schoor las percibieran como otros y, por lo tanto, justificaran la violencia en su contra. Estudios sobre asesinos en serie indican que muchos de ellos cosifican a sus víctimas, viéndolas como objetos en lugar de seres humanos, lo que les permite cometer actos violentos sin experimentar culpa. 3. Necesidad de control y poder. La necesidad de ejercer control y demostrar poder es una característica común en ciertos perfiles criminales. Van Schoor, al patrullar armado y tomar decisiones unilaterales sobre la vida y la muerte, ejercía un control absoluto sobre sus víctimas. Este comportamiento puede estar relacionado con una sensación de impotencia o falta de control en otras áreas de su vida que se compensa mediante actos de dominación extrema. 4. Ausencia de remordimiento y justificación de acciones. La falta de remordimiento es un rasgo distintivo en perfiles psicopáticos. Van Schoor, incluso después de su condena, mostró una notable ausencia de arrepentimiento, justificando sus acciones como parte de su deber profesional. Esta racionalización sugiere una disonancia cognitiva, donde el individuo adapta su percepción de la realidad para alinearla con sus acciones, evitando así el conflicto interno. Comparación con casos similares. Para contextualizar el comportamiento de Van Schoor, es útil compararlo con otros casos de individuos que, bajo la apariencia de autoridad, cometieron actos de violencia extrema. Neil Foulds, guardia de seguridad estadounidense que, al igual que Van Schoor, utilizó su posición para cometer actos violentos. Foulds llevaba una vida aparentemente normal, pero su trabajo le proporcionaba acceso y oportunidades para perpetrar sus crímenes. Richard Kuklinski, el hombre de hielo, asesino a sueldo que llevó una doble vida, presentándose como un ciudadano respetable mientras cometía numerosos asesinatos. Kuklinski, al igual que Van Schoor, mostraba una desensibilización extrema hacia la violencia y una capacidad para compartimentar su vida criminal de su vida personal. Estudios académicos sobre asesinos en serie han identificado patrones comunes en sus perfiles psicológicos. Por ejemplo, la cosificación de las víctimas es un mecanismo que permite a los perpetradores deshumanizar a sus objetivos, facilitando la comisión de actos violentos sin experimentar culpa. Además, la necesidad de control y poder es una motivación recurrente en asesinos en serie. Gary Ridgway, conocido como el asesino de Green River, mató a numerosas mujeres y disfrutaba de la sensación de poder y control que tenía sobre sus víctimas. Esta necesidad de dominación puede estar presente en individuos como Van Schoor, quienes, bajo la apariencia de autoridad, ejercen violencia extrema para satisfacer sus impulsos de control.